Ya le decíamos antes de la pausa que la economía, al parecer, se está resintiendo tras las últimas movilizaciones y protestas en Chile. El Banco Central emitió ayer un informe de la estabilidad financiera, el IEF, del segundo semestre del 2019, donde afirma que las movilizaciones y protestas que se están produciendo hace ya 3 semanas en Chile tendrían un impacto acotado sobre la economía, pero donde advierte también que de continuar la crisis o de agravarse podría golpear especialmente a las empresas. De agravarse, terminaría por impactar variables más determinantes para la estabilidad de los mercados, el cumplimiento de las obligaciones financieras, la disponibilidad de liquidez y el acceso al crédito. El Banco Central sostuvo que los hogares con mayor deuda, las firmas que usan líneas de crédito, también están más expuestas a un deterioro financiero. Para conversar sobre este momento económico que vive nuestro país, estamos en contacto telefónico con Luz María Koch. Es economista, profesora universitaria y encargada de contenidos del Instituto Ideas Republicanas. ¿Cómo estás, Luz María? Hola, Israel, mucho gusto, encantada. Gracias por responder nuestro llamado. Bueno, ya escuchaste nuestra introducción, es información que está en todos los portales del país. Ya teníamos un pronóstico pesimista del crecimiento que se va haciendo cada vez menos favorable y ahora con mayor razón debido a estos factores internos. Entonces, en concreto, según los análisis que ustedes están haciendo, ¿cómo está afectando esta crisis la economía de Chile? Y en una escala de gravedad, ¿qué sectores son los más perjudicados o más golpeados? Bueno, efectivamente nosotros teníamos un escenario externo que no era tan favorable o tenía algún grado de incertidumbre, principalmente marcado por la guerra comercial. Estos últimos días hemos visto un movimiento social que le va a pegar, y ya le ha pegado, a nuestra economía. Las expectativas de crecimiento, por ejemplo, se achican o se acortan 1 punto porcentual para este año y 1 punto porcentual para el próximo. Si bien es cierto, ¿por qué vía le va a afectar? Básicamente, si revisamos, hoy día venía en el diario también la caída de las expectativas. Las expectativas económicas son aquellas que la verdad son las que determinan el impacto que va a tener en el consumo, en la demanda interna y también en la inversión. Entonces, en el fondo, ambas cosas pueden afectar fuertemente los componentes de la demanda agregada y el crecimiento. Ahora, si nosotros revisamos impulsos de política monetaria, digamos, para tratar un poco de revertir esta situación, ya se ha bajado, ha habido un sesgo expansivo desde el Banco Central para tratar de impulsar la economía, y obviamente que estos nuevos incertidumbre que hay local respecto a qué va a pasar con un poco hacia adelante, básicamente con el orden, con la producción, etcétera, de alguna manera deja en pausa esa inversión, no solo local, y esto es importante destacar, sino que también la inversión extranjera, que conlleva una inyección de capital, inversión directa. O sea, esto puede tener un impacto hoy día y un impacto mañana en las futuras inversiones. Ahora, en términos más quizás... más coloquiales, porque la gente dice, a ver, sí, porque esto estamos hablando de que la gente dice, le va a golpear a las grandes empresas y a las inversiones extranjeras, se va a reducir en 1 punto la expectativa de crecimiento. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta al común y corriente? La verdad que yo creo, hoy día las personas, de partida, las pymes, que nosotros la hemos visto en las calles, no solo respecto a los destrozos, sino que tiene que ver más bien con las cadenas de pago. O sea, si uno ve que la producción se empieza a frenar, de alguna manera esas ventas no permiten generar los compromisos que tengo hacia mis proveedores. Entonces las cadenas de pago se empiezan a romper. Eso tiene impactos también en lo que puede ser la sobrevivencia de múltiples empresas que representan las pymes, sobre el 90% de las empresas en Chile. Entonces, obviamente que puede tener un efecto en el empleo, en la caja, en la demanda, en el consumo. A las personas, básicamente, podría tener un impacto en el empleo, la menor actividad, o sea, que cueste más encontrar trabajo. Por otro lado, puede tener algún impacto de una disminución en la oferta en los precios futuros. Al haber una sensación de escasez en esa oferta, podría impactar al bolsillo de las personas. ¿Pero se traduciría como en un alza de precio, probablemente?
un alza de precio en la medida que esa oferta sea disminuida y no se compense por la disminución en la demanda. Acuérdense que las expectativas al final son las que mueven, entonces si la gente tiene expectativa de que la cosa no va a funcionar, es probable que deje de consumir y por ahí la disminución en la oferta y la demanda se compensan. Pero para el bolsillo puede ser que haya un precio más alto y que la alternativa de buscar trabajo sea más compleja en un escenario donde la producción se puede ver disminuida, la contratación de los factores, entre esos el empleo, también se podría ver reducida. Y de seguir las manifestaciones, ¿también afectaría la canasta básica de consumo probablemente? Es que en el fondo, cuando nosotros analizamos y decimos, bueno, ¿qué va a pasar con las empresas? Porque las empresas hoy día están mirando este escenario, no tenemos certeza de cuándo esto se termina, a pesar de que hemos visto a lo largo de los días que la situación se ha ido tendiendo a calmar. También hay una serie de reformas que están ahí, que van a significar cambios en las reglas del juego. Tenemos que ver cómo va a afectar eso a las empresas. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ellos produzcan va a ser lo que va a haber disponible en la economía. Obviamente que si hay una menor producción, significa que las cosas son más caras por escasez, digamos. Pero veamos cómo se compensa eso con la menor demanda que hay en la otra parte. Sí. Estamos hablando con Luz María Koch, economista, profesora universitaria encargada de contenidos en el Instituto Ideas Republicanas. Y respecto a ese último punto que usted menciona, la gente igual se está preguntando, ¿hay alza de precio? Hay alza de precio, incluso de 40 al 30-40% en algunos, por ejemplo, frutas y verduras, por ejemplo, u otros productos de consumo básico. ¿Se debe al abuso simplemente de los proveedores que dicen, no, aquí en esta situación de emergencia yo subo los precios, no, la gente va a comprar igual porque está interesada de aprovisionarse? ¿O es efectivamente que hay un déficit de oferta? ¿O cómo podemos determinar que no hay especulación, sino que realmente se está golpeando la oferta? Yo creo que, a ver, si nosotros analizamos, hay algunos lugares que lamentablemente se rompieron un poco las cadenas de abastecimiento normales. O sea, hay muchos supermercados que fueron quemados, y eso tiene un impacto obviamente en la oferta, y sin duda las ofertas alternativas, digamos, pueden de alguna manera manejar ciertos precios, porque la demanda de los alimentos es inelástica. O sea, en el fondo una persona llega a un punto en que aunque le suban el precio, igual va a tener que consumir ciertos alimentos. Entonces, por ahí puede haber un manejo, porque es más inelástica que otros bienes. Es decir, si a mí me suben una polera, probablemente yo no la voy a comprar, pero si me suben el precio de la leche, no me queda otra alternativa o de fruta o verdura que comprar. Entonces, todavía ese impacto en la oferta, la verdad que no hay un desabastecimiento en Chile, ni mucho menos. Están todos los supermercados, las cadenas de abastecimiento están perfectamente abastecidas en los lugares formales y en los que todavía existen, pero obviamente que hay ciertos productos, ciertos vendedores específicos que han aprovechado un poco la situación. Todavía no vemos una reducción importante en la oferta. Esto es a futuro. En el fondo, las producciones siempre se ven con una perspectiva de mediano plazo, porque yo, en el fondo, hoy día determino cuánto voy a producir el próximo año y de esa manera contrato los factores que necesito para producir. Entonces, evidentemente que puede haber un carácter de abuso o aprovechamiento de esta situación. Claro. Y la incertidumbre también de la gente, como dice usted, que la gente empieza también a ser más cuidadosa con gastar porque no sabe cómo se viene la cosa. Bueno, es que yo creo que efectivamente lo que partía hablando son las expectativas los que nos mueven a las empresas y nos mueven a las personas. Yo creo que hoy día, mientras antes nos saquemos este velo de incertidumbre que nos ha dejado todos estos movimientos sociales y además todas las destrucciones en la infraestructura y una serie de cosas más, y le demos una mayor normalidad y actividad, nos va a permitir a todos, como país, empezar a mirar y a sacarnos un poco la situación de incertidumbre. Mientras antes pase esto a nivel local y también como nos están viendo a nivel internacional, nos va a permitir que nuestra economía se sane. Ahora, yo tengo esperanza de que somos un país bastante resiliente. O sea, nosotros cuando vivimos el terremoto, que estamos de acuerdo que son efectos distintos, igual tuvimos una capacidad como economía bastante resiliente para pararnos frente a lo que nos estaba pasando. Yo espero, sinceramente, que un poco se empiece a funcionar para poder de alguna manera darle una cierta normalidad a nuestra economía. Sí, desde el punto de vista económico, estos movimientos que son muy legítimos, ¿no?, de la ciudadanía, pero evaluando lo que puede afectar la economía de un
país, ¿cuánto? No sé si hay una evaluación de si conviene, no conviene, cuánto tiempo, si deberían parar, porque finalmente uno ve, a ver, yo quiero mejorar el país, pero finalmente en lo económico yo estoy viendo que no ocurre eso, porque va trayendo una imagen, una incertidumbre que afecta también todo lo que es el mercado. Efectivamente, es muy delicado, siempre hay un trade-off en las cosas. Yo creo que las demandas son muy válidas y como país hoy día tenemos una oportunidad de reformar y de hecho se está haciendo en algunas cosas y materias que son de alto impacto para las personas y para el bolsillo de la gente, como las tarifas eléctricas y una serie de cosas más que me parecen muy positivas. Ahora, en la otra cara de la moneda, obviamente que tener un país incendiándose o un país absolutamente parado, donde hay una sensación de qué va a pasar mañana, eso frena mucho la inversión, frena mucho las contrataciones futuras. Como imagen país nos frena las futuras inversiones. Nosotros competimos, los capitales van a entrar a cualquier economía, a la más ordenada, por supuesto. Y al final del día, entonces todo eso nos genera un impacto muy negativo en el crecimiento, que se traduce a la larga en empleo, en mejor calidad de vida, en una serie de cosas a las personas. Entonces, mientras antes, insisto, nos ordenemos como país, las demandas están arriba de la mesa. Yo creo que ahora están en una arena que tiene que discutirse y que es responsabilidad del grupo político ponerse de acuerdo, ordenarlas, recogerlas. Y nosotros como país avanzar en orden, en ordenar nuestra economía, en darle consistencia y en volver a demostrarle al mundo, que por Dios que cuesta mantener esa imagen, en que tenemos una estabilidad económica y política que les permite atraer esa inversión extranjera. Estamos hablando con Luz María Koch, economista, como decíamos, profesora universitaria. Luz María, se ha hablado de que el presidente y los ministros debieran dejar un poco al lado ciertas cosas ideológicas que se han respetado por 30 años, como por ejemplo la regla fiscal, abrir la billetera y ser más generoso con las finanzas públicas. Ese es el momento para mostrar gestos de ese tipo. ¿Se puede hacer algo así sin comprometer otros factores que podrían afectar la economía del país? Yo creo que hay que tener cuidado con las... A ver, una cosa son las válidas demandas sociales, las propuestas creo que hay que tener cuidado con implementarlas sin un estudio adecuado. Ya vimos los impactos de implementar cosas apuradas y los efectos que tiene la economía. Sin duda, tampoco creo que es un escenario de consensos, absolutamente, donde tenemos que quizás llegar a un término medio en muchas cosas, pero cuidar nuestra regla fiscal, porque eso ha sido en realidad bastante aplaudido en el resto del mundo. Nosotros vemos la situación europea, por ejemplo, ellos están con un déficit fiscal y un riesgo país arrastrado que muchas veces no han podido salir de ahí. Entonces, nosotros hemos sido bastante cautelosos y en mantener un orden fiscal que significa que vamos a gastar lo que ganamos. Sin duda hay situaciones de crisis en las que uno tiene que abrir el bolsillo, pero ojo que esa austeridad fiscal es la que nos da también una certeza de riesgo país, que va acompañado. Exacto. Entonces hay que tener bastante responsabilidad en recoger, insisto, esas demandas, en ver los mecanismos de a lo mejor reestructurar el gasto fiscal, más que aumentarlo, porque sin duda hay partidas que hoy día podemos achicar considerablemente sin ni siquiera considerar mayores gastos. Por ejemplo, ¿dónde sería esos ajustes, concretamente? Por ejemplo, si uno calcula, y en esto va a ser un poco conflictivo, pero si uno calcula la cantidad de operadores políticos, y eso ha sido como de gran discusión, o de gastos, digamos, que van a cuestiones que no son de materia de primera necesidad, podríamos reorientarlos a cuestiones que sean de materia más relevante. Hoy día está todo el tema de la educación y los compromisos que hubo en la educación gratuita, que son importantes sin duda, pero quizás revisar los programas. O sea, me refiero a que esto es un trabajo que hay que hacer delicadamente, abrir el detalle. Que no es tan rápido tampoco y que es más profundo tal vez, ¿no? Es profundo, pero puede tener un alto impacto si nosotros reorientamos ciertos gastos a cuestiones que sean relevantes, que tengan impacto directo a las personas y que no vayan destinados a sueldos, quizás a remuneraciones, quizás hacer una escala única de remuneraciones en el sector público. Hoy día es altísima. Podríamos entonces achicar un poco esos sueldos y reorientarlos a materias que sean directas y de alto impacto para la gente. Es una cuestión de estudio, pero
pero digamos se puede hacer, y por ahí no tendríamos ningún impacto en la regla fiscal, lo mantendríamos, pero sí seríamos mucho más eficientes en donde producimos el gasto. Y usted tiene el dato, porque lo hemos consultado con otras personas que nos dicen, mira, bajemos la grasa estatal, como le llaman algunos a digamos, los operadores políticos, todas estas cosas que se hacen. La famosa grasa estatal. Claro, los operadores políticos básicamente, y también los altos sueldos de la dieta que perciben parlamentarios, ministros de Estado, bajar la escala también de sueldos. Claro, todo el mundo habla de eso, pero la pregunta que uno se hace, ¿no? Claro, uno dice, a ver, le bajamos a toda esa gente, ¿cuánto significa en el impacto del presupuesto y qué cosas se podría financiar bajando todo eso? ¿Tenemos el dato? Bueno, nosotros lo hemos levantado en el instituto a raíz de que estábamos justamente revisando la ley de presupuestos actual previo a los movimientos sociales, y la verdad nuestro cálculo está en torno al 25%. 25%. 25% del presupuesto total. Entonces ahí tenemos una cantidad de cosas donde podemos reorientar gastos que serían súper interesantes. ¿Dónde ustedes ingresarían ese presupuesto? ¿En qué área? Bueno, yo creo que, a ver, si nosotros pensamos en el área, porque todo, bueno, en salud sin duda, en vivienda, en infraestructura, en mejoras de productividad, en educación, pero yo creo que hay que tener cuidado con orientar el gasto, porque nosotros si vemos el presupuesto agregado de educación, podemos evaluar que es equivalente al presupuesto asignado a los privados. El problema es dónde se están asignando ese presupuesto, que generalmente y lamentablemente no va directo a la educación, sino que va a sueldos y a otras cosas. Entonces, además de revisar el presupuesto en general, yo también haría la bajada más al detalle a qué ítems específicos estamos asignando, porque en el grueso podemos defender la cifra, el problema es el detalle, el impacto real que tenga. Bueno, o sea, nosotros vimos la discusión, muy válida de todos los temas educacionales que había hace poco, y todas las demandas sociales que están arriba de la mesa. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿tenemos claro financiarlas? Absolutamente. Claro, pareciera que la gente, aunque está de acuerdo con educación y salud, quiere como ver que su sueldo, por decirlo así, le rinda más en el mes. Me parece que esa es una de las áreas que la gente está pidiendo, ¿no? Sin duda. Bueno, nos queda mucho por quizás conversar. Nos gustaría tenerle en otra ocasión para ir analizando los acontecimientos económicos y las medidas que el gobierno mismo tome para salir de esta crisis. Muchas gracias, Luz María. Encantada, cuando quieran, un gusto. Que esté muy bien. Igualmente. Sí, muchas gracias. Que Dios le bendiga.